Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Desde ya agradecemos que se hayan conectado con nosotros esta tarde. A nombre de Banco Vice y Vice Inversiones les quiero dar la más cordial bienvenida a este seminario Vice Chile 2021-2022. Y ahora, ¿cómo seguimos? Este seminario forma parte del ciclo Puentes hacia el futuro, que quiere ser un espacio de diálogo productivo, un espacio de encuentro en donde podamos juntar distintas miradas, no solo respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país, sino que también en el resto del mundo. En la sesión anterior hubo una entretenida, interesante conversación entre Ian Golding y el exministro Andrés Velasco. En esta oportunidad estamos desde un estudio y estaremos junto al exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y junto al sociólogo y cientista político Patricio Navia, que nos va a acompañar desde Nueva York, Estados Unidos, que es el lugar donde él reside. Desde ya les quiero contar que hemos tomado todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades para los eventos de estas características. Todos los protocolos los estamos cumpliendo. Al final de las exposiciones vamos a tener una conversación para la cual ya hemos recibido cientos de las preguntas que ustedes nos enviaron al momento de inscribirse. Así todo, no se preocupen, si quieren enviar alguna pregunta adicional, lo pueden hacer en el chat que van a encontrar en esta misma pantalla. También les quiero contar que al final de esta actividad vamos a proyectar un código QR para que ustedes lo puedan escanear y responder unas breves preguntas que nos van a permitir conocer más su opinión y así poder ir mejorando en las actividades que vengan en el futuro. Para dar inicio a este seminario, invito a Máximo Latorre, gerente de la división Vice Inversiones, quien les dirigirá unas palabras. Adelante, Máximo. Muchas gracias, Bárbara. Buenas tardes a todos. Solo quería saludarles y darles la bienvenida a nuestro seminario Vice. Esperamos que se encuentren bien junto a sus familias. Para nosotros es muy grato contar con la presencia de nuestros clientes y a pesar de las dificultades que hemos vivido este último tiempo para juntarnos presencialmente, es muy importante para nosotros tener estas instancias de encuentro con interesantes temas de actualidad, con destacados expositores y lo más importante, con ánimo de mirar siempre hacia adelante para construir juntos un mejor futuro. El domingo recién pasado tuvimos el plebiscito que dio como resultado que una muy amplia mayoría de los chilenos quiere redactar una nueva constitución a través del mecanismo de convención constitucional. Será interesante abordar en este seminario tanto el significado como las consecuencias políticas y económicas de este resultado. Para ello contamos con la presencia de nuestros destacados expositores. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, les agradezco su presencia y espero que disfruten de este encuentro. Muchas gracias, Máximo. Ahora, para comenzar, voy a presentar a nuestro primer invitado, Patricio Navia. Patricio es doctor en Ciencias Políticas de New York University, donde además es profesor titular de Estudios Liberales y profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. En Chile es profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Tiene un máster en Ciencia Política de la Universidad de Chicago y licenciado en Ciencia Política y Sociología de la Universidad de Illinois. Es columnista regular en America's Quarterly, en Nueva York, y en Chile escribe en El Líbero. Dejo con ustedes a Patricio Navia. Patricio, ¿cómo estás? Ahora sí. Hola, muy buenas noches. Un placer saludarlos. Muy buenas noches, Patricio. Los dejo contigo. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Tengo una presentación que voy a hacer. Lo que quiero hablar hoy son las oportunidades y amenazas que enfrenta Chile entre este periodo de 2020 y 2022. Y para esto quiero poner en contexto un poco primero dónde está Chile, cuáles son las características de nuestro país y luego qué es lo que está pasando también en otros lugares, incluidos los Estados Unidos. Entonces, el 25 de octubre la mayoría de los chilenos votó por iniciar un proceso constituyente que va a durar al menos hasta agosto del 2022, o sea, entramos en un periodo relativamente largo de incertidumbre que probablemente se va a mantener una vez que se promulgue la nueva constitución. Nuestro país es un país latinoamericano, así que tenemos algunos problemas típicos de América Latina que quiero discutir, entre los que se caracteriza, o entre los que destacan más bien, la dependencia de las exportaciones y por lo tanto la dependencia de los precios de los commodities.
La pandemia ha desnudado algunos de nuestros problemas en la red de protección social, en la desigualdad, la informalidad y la confianza en las instituciones. El conflicto entre Estados Unidos y China nos pone en una situación difícil, en tanto Estados Unidos es nuestro mejor amigo, uno de nuestros mejores amigos en términos internacionales, pero China es nuestro principal socio comercial, y el escenario económico también presenta algunos desafíos. Ahora, al final argumentaré que todo problema es una oportunidad, pero vamos por orden. Primer gran punto es la maldición de los commodities en América Latina. Nuestra región exporta materia prima y eso significa que cuando la economía del mundo crece, pues nuestra región le va bien porque todo el mundo está comprando nuestro cobre, nuestro petróleo, nuestro café, los bienes que nosotros producimos. Pero cuando el mundo le va mal, entonces tenemos algunos problemas importantes. Y eso es un poco lo que está pasando ahora con la crisis internacional. El ciclo de los commodities tiende a profundizarse cuando uno exporta un solo bien, como el petróleo, por ejemplo. Cuando uno exporta muchas cosas, tiende a normalizarse un poco más, pero cuando uno depende mucho de un solo bien que exporta, las cosas se complican un poco más. Los precios suben y cuando los precios suben, al país le va súper bien. En Venezuela, por ejemplo, a fines de los 70 le fue muy bien, le fue muy mal en los 90, pero cuando llegó el presidente Chávez, los precios de los commodities del petróleo empezaron a subir a partir del año 99 y el presidente Chávez tenía mucha plata para repartir. Lo mismo con el café, el trigo, el precio del cobre, la misma historia. Cuando los precios del cobre subían, a todos les fue bien, al presidente Frei Montalva, a la presidenta Bachelet en su primer periodo, y entonces no tiene o tiene algo que ver con lo que hacen los presidentes, pero también tiene que ver mucho con lo que pasa en los ciclos internacionales. Para los que le interesa el litio también se mueve de la misma forma. Ahora, ¿cuál es el problema? Los economistas nos dicen que cuando hay años de vacas gordas, lo que hay que hacer es ahorrar para años de vacas flacas de tal forma de que el ciclo no se mueva de forma tan drástica. Lo que pasa en nuestros países, y ese es el problema de los países con altos niveles de desigualdad, es que como tenemos altos niveles de desigualdad y de pobreza, cuando están estos años de vacas gordas, y los gobiernos dicen vamos a ahorrar para los años de vacas flacas, mucha gente dice, pero perdón, a mí no me ha tocado nada sino vacas flacas, por lo tanto tienen que gastarse el dinero. Entonces hay presión sobre el gasto público, se gasta mucho dinero, pero las vacas flacas llegan igual, y en esos momentos de necesidad, entonces hay mucha presión sobre el gasto público, se pasan varios años con déficit fiscal, y al final, cuando suben las tasas de interés, el déficit hace que tengamos grandes problemas y tengamos que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese momento cíclico es común a todos los países de la región y termina produciendo estos problemas de deuda que ya conocemos. América Latina tiene grandes problemas de desigualdad, como ya sabemos. Chile es tan desigual como el promedio de los países de América Latina, no somos particularmente desiguales, de hecho hemos reducido un poco la desigualdad, pero seguimos siendo bastante desiguales como región respecto al resto del mundo. La solución para la desigualdad es invertir a largo plazo en capital humano de tal forma que la gente pueda desarrollarse, pero como dependemos mucho del ciclo de los commodities, al final esta inversión en capital humano depende mucho también de lo que esté pasando en este ciclo. Eso ha hecho que la historia de América Latina sea una historia más o menos repetida, la misma película con distintos actores. Argentina, 44-46, era uno de los países más desarrollados de la región, pero con altos niveles de desigualdad tuvo una crisis de la que finalmente no logró recuperarse nunca. Cuba, el año 58, sin ser democracia, también era uno de los países más desarrollados y globalizados de la región, pero tenía mucha desigualdad y mucha exclusión social, tuvo una revolución y no logró recuperarse nunca. Venezuela, el año 89, esto lo recuerdo mucho porque en mi primer curso de política de América Latina, el año 88, aprendí que Venezuela era la democracia estable de América Latina, pero que Venezuela tenía tres problemas. Altos niveles de desigualdad, dependía mucho de un solo commodity y tenía una clase empresarial y política crecientemente corrupta. Pero aparte de eso, Venezuela era la democracia más estable y desarrollada de América Latina. Y yo por muchos años enseñé en la Universidad de Nueva York que Chile era la democracia más estable y desarrollada de América Latina. Esto lo empecé a enseñar a partir del 2005. Pero que Chile tenía tres problemas. Altos niveles de desigualdad, dependía mucho de un commodity y tenía una clase empresarial y política crecientemente corrupta. No tanto como Venezuela, no tanta desigualdad como Venezuela 30 años antes, y no dependimos tanto del cobre como Venezuela entonces dependía del petróleo, pero los problemas se repiten. Y así como Venezuela
tuvo una crisis de la que no pudo salir, pues ahora Chile entró en una crisis en 2019 de la que pues, esperamos que podamos salir. Ahora, si a esto le sumamos el efecto pandemia, entonces tenemos una situación algo más complicada. Quiero destacar 3 cosas sobre el efecto pandemia y piensen aquí en un triángulo. Los países que les ha ido bien tienen tienen los 3 vértices del triángulo. Tienen una capacidad estatal desarrollada, especialmente en el sector salud. O sea, no hay miedo a que no vaya a haber capacidad para testear, para atender a los pacientes graves. Tienen un liderazgo efectivo del gobierno, el gobierno se hace cargo del problema. Ahí, por ejemplo, falló Estados Unidos o ha fallado Brasil. Y finalmente tienen confianza, la gente tiene confianza en las instituciones y confianza interpersonal. Y ahí como que hemos fallado nosotros un poquito en Chile. No hay confianza en las instituciones, no hay confianza interpersonal y por lo tanto hemos tenido problemas. La gente no le cree al gobierno, cree que el gobierno le está mintiendo, cree que el gobierno los está engañando y por lo tanto no hemos podido tener una respuesta tan satisfactoria como han tenido otros países del mundo. Otros países de América Latina, por cierto, han fallado en los 3 puntos del vértice, pero nosotros fallamos en esa dimensión. Ahora, antes de la pandemia, antes de la crisis, el descontento ya era prevalente. Estos son datos de fines del 2018 y fíjense, el porcentaje de la gente que en América Latina se quiere ir del país es relativamente alto. La gente percibe que sus gobiernos son corruptos y el crecimiento se había venido a la baja. Entonces, en general, América Latina ya venía con problemas antes de la pandemia. Con todo, la gente prefiere la democracia, pero está insatisfecha. Y en Chile hay una diferencia entre la preferencia de democracia y la satisfacción con la democracia. Ahora, el apoyo a la democracia se mueve junto con el crecimiento económico. Mientras más crecimiento económico hay, más apoyo a la democracia hay. Entonces es importante recordar que si bien la gente en teoría apoya la democracia, en la práctica ese apoyo disminuye un poco cuando deja de haber crecimiento económico. En el caso de Chile, la percepción, y eso es característico de toda América Latina, pero particularmente de Chile, la percepción de la gente es que hubo años de vacas gordas, pero esos años ya se acabaron y ellos se están quedando fuera de la fiesta. Y eso produce descontento. Y me parece que esa es una de las principales razones del descontento en Chile. Después de todo, antes del estallido social en 2018, Chile era la nación estrella en América Latina. Todo el mundo decía Chile lo está haciendo muy bien y de pronto a Chile nos pasó más o menos lo mismo que 30 años antes le había pasado a Venezuela. Ese es el contexto en general. Y ahora vayamos específicamente a lo que está pasando ahora. Conflicto entre China y Estados Unidos, tal vez lo único que no cambie después de la elección del 3 de noviembre es esto, ¿no? Si gana Biden, van a cambiar muchas cosas en Estados Unidos, pero la tensión con China va a seguir ahí precisamente porque apunta a uno de los grandes problemas en Estados Unidos, que es la inclusión social de todos esos grupos están marginados porque perdieron sus empleos, porque eran clase media que trabajaba en fábricas y esas fábricas desaparecieron. Las encuestas dan a entender que Biden va a ganar, ¿no? Y de hecho se ha venido incrementando un poco esa diferencia, las apuestas muestran que Biden va a ganar y por lo tanto estamos tratando ya de anticipar qué es lo que haría una presidencia de Biden. Es más, algunos dicen que incluso va a haber una marea azul, una marea demócrata, que los demócratas van a ganar varios estados. Los estados azules son estados demócratas, los rojos son estados republicanos, y varios de estos estados que están en crisis son los estados que están en pelea, y muchos de ellos fueron republicanos en 2016. O sea, Biden necesita ganar solo algunos de esos estados donde las cosas están mucho más peleadas, y con eso se asegura la presidencia. Ahora, hace 4 años también ganaba Hillary Clinton, por lo tanto, no está nada seguro, aunque hace 4 años las diferencias se venían estrechando mucho más. Ahora las diferencias se vienen ampliando un poco más. Entonces, sí hay diferencias significativas respecto a hace 4 años atrás. Las apuestas van por Biden, pero también quiero mostrar aquí que las apuestas hace 4 años iban por Hillary Clinton, y ahí el cambio radical se produjo la noche de la elección. Así que, bueno, las elecciones siempre tienen un elemento de incertidumbre, la de Estados Unidos va a ser una excepción. Ahora, el conflicto electoral probablemente no se va a terminar el 3 de noviembre, el próximo martes, porque hay dudas respecto a si Trump aceptaría la derrota en caso de ser derrotado, y también hay dudas de si los datos, los votos van a poder ser contados
efectivamente para la noche del 3 de noviembre y si iba a alguna disputa en algún estado que pudiera ser clave respecto a quién ganó la elección, algo que ya pasó en Estados Unidos el año 2000. La probabilidad de que eso pase es un poco más baja ahora, pero no la podemos descartar. Okay. Entonces, en ese contexto general es donde quiero presentar Chile, lo que está pasando en Chile, pero más importante todavía, lo que va a pasar en Chile en los próximos 2 años. La crisis en Chile no empezó en octubre de 2019, ese fue el estallido social, pero ya teníamos algunos indicadores de que teníamos problemas. Algunos de esos problemas tenían que ver con la desigualdad, lo sabíamos, tenían que ver con el abuso, que también lo sabíamos, tenían que ver con las expectativas de la gente que eran demasiado altas, y eso también lo sabíamos. Pero después del estallido social, hace un año, en octubre, nos pegó el coronavirus y por lo tanto nuestra economía ya venía tropezando, ya venía con dificultades, se encontró con una dificultad mayor y ya llevamos 8 meses en esta crisis y tampoco sabemos muy bien cuánto vamos a poder salir definitivamente de ella. En Chile hay bastante más optimismo ahora, precisamente porque está mejorando el clima, porque están disminuyendo los contactos, pero yo estoy acá en Estados Unidos, donde había bastante optimismo en julio y agosto, y ahora hay creciente preocupación porque empezó de nuevo, está empezando el invierno, están aumentando los contagios, están aumentando los casos positivos y eso genera bastante preocupación. Y todo el mundo está ya un poco ansioso de que llegue ese remedio final, ¿no? La vacuna que finalmente haga a la gente pensar que podemos volver a lo que era antes. Ahora, en Chile creo que hubo un error en la lectura del estallido y esto es importante para poder entender si la solución que le dimos al estallido es la solución más adecuada. No es esperar 30 años. Los datos muestran que hay menos pobreza ahora que nunca antes, que hay menos desigualdad ahora que nunca antes, que hay más inclusión social ahora que nunca antes. En Chile nadie dice, let's make Chile great again. O sea, no es como Estados Unidos que sueñan con volver a un pasado, o al menos en 2016 soñaban con volver a un pasado que era mejor. Ahora, en Chile, la gente sabe que está mejor, pero hay muchas expectativas incumplidas. La gente ve la fiesta y quiere entrar a la fiesta, siente que no está pudiendo entrar a la fiesta. La gente veía que la gallina ponía huevos de oro y ahora que se acabó el boom y se acaban los huevos de oro, la gente dice son los políticos corruptos que se llevan los huevos, se los roban, quiero sacar esos políticos para que las gallinas, para quedarme con esos huevos de oro, cuando en realidad es parte del problema del fin del boom económico. Ahora, la gente quiere más mercado, quiere más modelo, quiere menos abusos, quiere que las mismas reglas se apliquen a todos. Por eso la molestia, por ejemplo, con los helicópteros que se iban a la playa cuando empezó la pandemia, ¿no? Las mismas reglas tienen que aplicar a todos, o si no, eso me produce mucha molestia. La gente no quiere un modelo distinto, ¿no? Es más, lo que quiere es ser Europa del Norte. Incluso Joaquín Lavín, un candidato de derecha, está diciendo, yo quiero ser socialdemócrata, como los países de Finlandia, Noruega. O sea, las expectativas son que queremos ser más y mejor. Pero eso también genera algo de vértigo, ¿no? Porque la gente mira hacia atrás de dónde viene y dice, chuta, he avanzado muchísimo, estamos sustancialmente mejor, pero quiero llegar todavía más arriba. Y eso es lo que te pasa el vértigo cuando vas subiendo en un ascensor y de pronto el ascensor se para. Y eso es un poco lo que sienten los chilenos. Si no te hubieras subido nunca al ascensor, no tendrías nada de vértigo, no vas en el piso 30 o en el piso 40, sino que estás en el piso 1, no pasa nada, estás resignado a que no vas a poder subir la torre. Pero si vas subiendo a la torre y ahora esas cosas se paran y da la impresión de que el ascensor se empieza a mover, pues la gente le da mucho miedo y se pone muy, muy nerviosa, y creo que algo de eso pasó en Chile a fines del 2019. La crisis económica, por cierto, constituye una amenaza a la fiesta. La clase media ve esa amenaza y siente que no va a poder entrar a la fiesta. Tenía un par de cosas que decir sobre lo que comentaba Karl Marx sobre eso, pero lo voy a resumir en una cosa muy, muy simple. La clase media es esencial en el proceso revolucionario para Marx. O sea, cuando la revolución comienza, la clase media se suma a la revolución porque dice, aquí tengo cosas que ganar, mejores pensiones, mejor salud, más educación, pero a medida que la revolución avanza, y eso es lo que va a empezar a pasar ahora, a la clase media le da miedo y dice, chuta, va a tomar mucho tiempo, voy a perder algunas cosas, y ahí la clase media se voltea y se opone a la revolución y termina apoyando movimientos reaccionarios. Eso fue un poco lo que pasó en Colombia después de su constitución, cuando 12 años después eligieron a un presidente de ultraderecha,
Álvaro Uribe, y fue también un poco lo que pasó hace poco en Brasil, cuando eligieron después de 4 gobiernos de izquierda a un presidente de extrema derecha. O sea, hay una especie de péndulo que va corrigiendo lo que va pasando en la historia. Entonces, al final tenemos que mirar a esa clase media. La clase media ahora votó con fuerza a favor del apruebo, pero si la clase media se decepciona, entonces reacciona hacia atrás y empieza a apoyar cosas un poco más reaccionarias. Creo que el error en Chile fue la respuesta que dio el gobierno, la derecha y el empresariado al estallido social. La gente quería entrar a la fiesta, la gente quería mejores pensiones, quería más educación, más salud, fin del abuso. Y la respuesta que le dio la clase política es, ok, les vamos a pasar una nueva constitución para que redacten una nueva constitución. O en otras palabras, van a hacer una fiesta nueva, cuando en realidad lo que la gente quería era entrar a las fiestas. Entonces creo que esa confusión nos va a producir un pequeño problema porque la gente lo que quiere es entrar a la fiesta y ahora les van a decir, no, vamos a empezar a redactar la fiesta desde cero a ver qué nos sale al final. Y eso va a agotar un poco la paciencia de las personas. Por cierto, el gobierno del presidente Piñera ya estaba knockout antes del coronavirus, o sea, si pensamos, y antes del estallido social, si pensamos en agosto del 2019, el gobierno llevaba 18 meses tratando de impulsar una reforma de pensiones que no iba a ninguna parte, una reforma impositiva para deshacer la reforma del gobierno anterior, que tampoco había avanzado mucho, y por último tratando de impulsar una reforma al mercado del trabajo, ¿no? A la jornada laboral, que un par de diputados del Partido Comunista lo tenían contra la pared diciendo, no, nosotros queremos esta otra reforma de 40 horas a la semana. O sea, el gobierno ya estaba contra la pared. De hecho, lo que podemos usar es una metáfora acá y decir que cuando llegó el coronavirus, que la gente que en realidad se quería divorciar del presidente Piñera, ¿no? Y cuando llegó el coronavirus es lo mismo que le pasa a una pareja cuando se quieren divorciar, pero les avisan que uno de los hijos tiene cáncer. Aunque quieras divorciarte, no te puedes divorciar, porque tienes un problema mucho más grande encima del que te tienes que hacer cargo. Ahora, después de que se soluciona el problema del cáncer del hijo, pues ahí ya puedes decidir que se entienden con su pareja y quieren seguir juntos o definitivamente se quieren divorciar. Y un poco lo que terminó pasando en Chile fue eso, ¿no? El coronavirus retrasó todos estos problemas, pero ahora que vamos saliendo, la gente dice, pues de verdad sí me quiero divorciar del presidente Piñera, ya no quiero nada más con él. O sea, el coronavirus fue una oportunidad para el gobierno, pero pues como tiende a ocurrir, el gobierno desaprovechó esa oportunidad y ahora, después del referéndum, pues el gobierno no tiene mucho que hacer, ¿no? La agenda del gobierno era totalmente distinta en noviembre del 2017, diciembre del 2017, cuando el presidente Piñera se convirtió en presidente, de la que es ahora. De hecho, Piñera sistemáticamente se opuso a una nueva constitución. Su ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que no querían la nueva constitución, retiraron el proyecto de constitución que había presentado la presidenta Bachelet y querían avanzar por otro camino. Ahora Piñera está administrando un modelo, una hoja de ruta que no le es propia y que realmente no lo identifica. Entonces, incluso Piñera va a dejar de ser presidente antes de que termine todo este proceso, así que pues ya el divorcio con el pueblo chileno es inevitable. Ahora, el coronavirus no dura para siempre, de hecho ya estamos saliendo. Lo que sí puede durar un poco más y es más preocupante en el sentido de que llegó un poco para quedarse es la violencia, ¿no? Con el estallido social la violencia llegó para quedarse porque los chilenos en general la legitimamos. La gente aceptó que algo de violencia era aceptable, violencia contra carabineros, otros violencia de carabineros contra la gente, pero en general la percepción de que la violencia es aceptable y es un mecanismo legítimo para cambiar las cosas está bastante aceptada en Chile y eso es un problema. Es un problema para cualquier democracia, un problema con el que vamos a tener que lidiar en Chile. Algunos dicen, pues la violencia me ayuda para que tengamos una nueva constitución, así que voy a dejar que pase. Otros dicen, pues la violencia de la policía es un poco necesaria para parar a estos delincuentes, así que voy a dejar que pase, pero al final una sociedad que es violenta, en una región violenta, no tiene mucho éxito. Chile no ha sido violento, pero la región es muy violenta, con tasas de homicidio muy altas. América Latina es una región muy violenta y Chile corre el riesgo de caer en esa misma dinámica. La violencia, más allá de lo que pase con la Constitución, combatir la violencia se convierte en un desafío importante para los chilenos. Lo que normalmente ocurre en este tipo de países, que le pasa lo que le pasó a Chile, es que la violencia primero de las calles y las protestas termina yéndose
termina filtrándose hacia el resto de la sociedad, entonces tenemos delitos más violentos contra la propiedad, contra las personas, y ese es un camino naturalmente muy, muy peligroso al que no debiéramos ir. Ahora, la razón por la que los chilenos apoyaron la Constitución está aquí. Los chilenos quieren más derechos sociales. Entonces, la razón es, yo quiero una Constitución porque quiero mejor salud, mejor pensiones, mejor educación, más trabajo. No hay una preocupación con la Constitución del Tribunal Constitucional. Yo les pregunto cuántos miembros tiene, cuántos de esos miembros ustedes conocen. La mayoría de la gente no sabe, tampoco le importa. Yo les pregunto cuáles son sus diputados, y la mayoría de la gente tampoco va a saber. Entonces, todos esos son problemas más bien de la élite. Para la gente común y corriente, aquí hay un problema de pensiones, hay un problema de salud, un problema de educación. El problema es que redactar una nueva constitución no es el mejor camino para mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero bueno, hemos votado que vamos a ir a redactar una nueva constitución, así que vamos al proceso constituyente. Y aquí el diablo está en los detalles, ¿no? Hay una serie de problemas que voy a discutir un poquito más en detalle ahora sobre este proceso constituyente. El primer problema es el calendario, ¿no? Tuvimos el plebiscito, en abril elegimos alcaldes, gobernadores y miembros de esta Asamblea Constituyente. En mayo tenemos la segunda vuelta de elección para gobernadores. A fines de mayo probablemente empiece a funcionar, o a mediados de mayo, la Convención Constituyente. Tenemos luego primarias presidenciales en julio del 2021, elecciones presidenciales y legislativas en noviembre del 2021, la segunda vuelta en diciembre. El plazo para terminar de redactar esta constitución vence probablemente en febrero o abril, dependiendo de si son 9 o 12 meses del 2022. Entonces el nuevo gobierno va a asumir antes de que la nueva constitución esté redactada y antes de que se realice el plebiscito de salida. Eso genera muchos problemas. Esto es casi como se casan, pero no se pueden ir a vivir con su nueva pareja porque el esposo o la esposa anterior todavía sigue viviendo en la casa. Es un problema de calendario que va a generar algo de descontento, va a generar también algo de tensión en un electorado que lo que quería era tener mejores pensiones y le vendieron que el camino para lograrlo era con una nueva constitución. Hay un mito de la constitución minimalista, ¿no? Algunos dicen, con el requisito de 2/3 vamos a terminar siendo una constitución minimalista que no va a tener muchas cosas, solo unas cosas más básicas, así como la de Estados Unidos, por ejemplo. Pues la mala noticia es que eso no va a pasar. Todas las constituciones que se hacen en el mundo son más largas que aquellas que reemplazan. Entonces, esperar que nuestra constitución sea más corta es un poquito wishful thinking. Eso no va a pasar. Es más, incluso las constituciones que tienen ese requisito de mayoría de 2/3 o mayoría calificada terminan siendo también más largas. O lo que yo denomino terminan siendo constituciones equeco o constituciones árbol de Navidad, que tienen un regalito para cada quien. Precisamente porque la necesidad de construir mayorías hace que se produzcan estos intercambios en la negociación, lo que en inglés se conoce como un omnibus bill, que hace que yo te doy algo a cambio de otra cosa. Entonces, te doy la independencia del Banco Central a cambio de un capítulo extenso de derechos sociales. Y al final la Constitución termina teniéndolo todo. No es minimalista, sino que maximalista. Una Constitución muy larga que al tenerlo todo tiene también principios contradictorios. Entonces la Constitución dice la propiedad minera es del Estado, pero se respetan los derechos que ya están asignados, y el Estado tiene que proteger el medio ambiente y la Pachamama, y el Estado tiene que promover las energías limpias, pero también tiene que atraer inversión extranjera y proteger la inversión de los chilenos, y hay que promover la inclusión de la mujer en la minería. O sea, la Constitución termina teniendo tantas cosas que después de promulgada, tenemos que empezar a adjudicar, algún tribunal constitucional empieza a adjudicar cuál de todas esas cosas es más importante. Ahora, ¿qué es lo que viene para adelante en los próximos 2 años? ¿Qué pasó el 25 de octubre? Más o menos lo que esperábamos, ¿no? Ganó con amplia mayoría, tal vez un poco más de lo que se esperaba el apruebo, no participó tanta gente. Yo hice esa presentación antes del 25 y las cosas que puse en negritas son las que puse después del 25. Esperábamos que no participara tanta gente, participó más o menos el 52% del padrón, votó más gente en Santiago que la que votaba antes, pero en regiones votó un poco menos de gente de los que votaban antes. O sea, hubo algo de reemplazo
en el padrón, pero en general no fue una participación fascinante. 1 de cada 2 chilenos con derecho a voto inscrito en el padrón no fue a votar. Está bien, el padrón está un poquito inflado, pero votó más o menos la misma proporción de lo que había votado en 2017, solo un poquito más. El padrón también creció respecto a 2017. Ok, las expectativas de la gente, como le decía, es que 2 de cada 3 esperan que la nueva constitución va a garantizar derechos sociales, pensiones, educación y salud. O sea, la gente está preocupada por el capítulo de derechos, por el Bill of Rights, mucho más que por los otros elementos que son esenciales e importantes en la Constitución. Algunos quieren matar la Constitución de Pinochet también. La parte más importante aquí es, de nuevo, la necesidad de ampliar los derechos. ¿Qué pasa ahora? Ahora vamos a la elección de abril del 2021, y ya voy terminando. En la elección de abril del 2021 se eligen diputados de la misma, convencionales, miembros de la Convención Constituyente, de la misma forma como se eligen diputados, o sea, en distritos, 28 distritos que tienen entre 3 y 8 diputados, que se eligen con fórmula de representación proporcional, lista abierta, uno vota por personas, pero los votos se cuentan por coalición. Ahora, yo les pregunto, ¿se saben todos los nombres de los diputados de su distrito? Si me dicen que no, entonces probablemente tampoco van a conocer todos los nombres de los miembros de su convención constituyente. Dadas las reglas, lo más probable es que, irónicamente, la convención constituyente tenga sobrerepresentación de la derecha, por 2 razones. La primera es porque la derecha son menos partidos, entonces caben en una sola lista. La izquierda son muchos partidos, no caben en una lista, sobre todo porque las listas necesitan tener 2 representantes de cada partido, un hombre y una mujer. Entonces, en un distrito que elige 6, por ejemplo, los partidos de izquierda no caben, porque solo caben 3 partidos en una lista, entonces van a tener que ir en varias listas. La derecha, en cambio, cabe en una sola lista y el sistema electoral premia a la coalición que termina con la primera votación relativa, algo que ya favoreció a la derecha en 2017. Entonces, irónicamente, podríamos tener una asamblea constituyente donde la derecha esté un poquito más sobrerepresentada. De igual forma, precisamente porque las regiones del país están sobrerepresentadas en la Cámara, van a estar sobrerepresentadas en la Convención Constitucional. Entonces, la participación en Santiago, aunque sea alta, no le va a dar más peso relativo a Santiago, las regiones van a tener mayor peso relativo. Parte del problema que tenemos es que el proceso constituyente no lo va a liderar nadie, liderando el presidente Piñera, porque el presidente Piñera es terriblemente impopular y además se va a ir antes de que termine este proceso constituyente. Para el 11 de abril deberíamos esperar una participación más o menos parecida a la que tuvimos el 25 de octubre. De hecho, votar es como perder la virginidad o como empezar a fumar. Si no lo hiciste cuando tenías 40 años, probablemente ya no lo vas a hacer nunca. Entonces, todo ese electorado que no está participando probablemente tampoco va a entrar a participar. Las encuestas dicen que sí van a votar, pero al final del día no votan, y eso es precisamente lo que nos pasó el 25 de octubre. En abril del 2021, como les decía, probablemente la coalición de derecha va a terminar favorecida porque la izquierda se va a fragmentar y eso va a hacer que lleguen muchos independientes, distintos partidos, y esa fragmentación en la votación va a terminar favoreciendo a la derecha, logra sacar un 40% de los votos. Una de las cosas interesantes que pasó el domingo es que la votación en lugares tradicionalmente de derecha fue más baja. Salió menos gente a votar en Vitacura, en Las Condes, en Lo Barnechea, pero salió mucha más gente a votar, o más gente a votar en sectores donde a la izquierda en general le va bien. En regiones a la derecha le va mejor y por lo tanto, como las regiones están sobre representadas en la convención, a la derecha probablemente le va a ir algo mejor. Bueno, hay una percepción de que esto es elite versus el resto, ¿no? Y la gente quiere independientes, quiere vecinos en la convención constitucional, pero tenemos el problema de que como la boleta va a tener tantos nombres, 60 o 70 candidatos, entonces la gente al final va terminar votando por los más conocidos, ¿no? Deportistas, hijos de políticos conocidos, hijos de alcaldes conocidos, apellidos políticos conocidos. Entonces la composición de la Asamblea Constituyente al final va a ser mucho más de élite que del pueblo, y eso también va a garantizar un problema. Tenemos otros problemas de diseño. Hoy se estuvo discutiendo la representación de los pueblos originarios.
Y ahí tenemos un problema que no es para nada trivial, porque si le damos escaños adicionales, o sea, vamos a crear un distrito nacional que elija a 15, 20 representantes de pueblos originarios. La primera pregunta es quién puede ser candidato. ¿Tienes que estar inscrito en la CONADI o basta con que te identifiques como persona del pueblo originario? A mí me crió mi abuela era mapuche, yo no estoy inscrita, pero me siento mapuche, quiero ser candidato mapuche. Y después, cuando llegue el momento de votar, la gente va a tener que escoger o voto en mi distrito de Santiago Centro o voto en el Distrito Nacional Mapuche. Y va a haber un problema de coordinación, porque si mucha gente vota en el Distrito Nacional Mapuche, pues ese distrito va a quedar subrepresentado. Si poca gente vota ahí, ese distrito va a quedar sobrerepresentado. ¿Qué pasa entre mayo y diciembre del 2021? Este va a ser el momento más complicado, porque vamos a tener convención constituyente funcionando y al lado campaña presidencial para primarias y para la elección general también funcionando. Lo que va a pasar es que las promesas que se hacen en la campaña van a terminar filtrándose a la Constitución. Entonces, nuestra Constitución va a terminar siendo un poquito un equeco, porque todas esas promesas, los candidatos prometen cosas increíbles en las campañas, y parte de esas promesas van a entrar directo a la Constitución. Entonces, la Constitución va a ser un equeco, o bien si uno dice en inglés, unfunded mandates, ¿no? Va a haber un montón de mandatos sin financiamiento. Va a decir, ok, que hay que gastar, no sé, el 4% del PIB, el 6% del PIB en pensiones, el 5% del PIB en educación, el 4% del PIB en salud, vamos a tener sumando más del 100%. O sea, el problema va a ser que nuestra Constitución va a ser demasiado ambiciosa y eso va a generar problemas después de que se promulgue la Constitución. A fines del 2021 vamos a elegir nuevo gobierno, pero ese gobierno que asume en marzo del 2022 va a tener que sentarse a esperar a que la Convención Constituyente termine de redactar su texto. No puedes pasar una ley si no sabes qué es lo que va a pasar en la Constitución, qué es lo que va a tener la Constitución. Es más, tal vez algunos de los electos en noviembre del 2021 van a ser electos para un Senado y a lo mejor el nuevo Congreso va a ser unicameral. Entonces van a ser electos para escaños que después no van a existir. Todas esas cosas podrían pasar. No sabemos si van a pasar. Esperamos que no pasen, pero bueno, potencialmente podrían pasar porque no sabemos todavía cuál va a ser la composición de esa convención constituyente. Y de nuevo, el nuevo gobierno asume en marzo del 2022, pero la constitución va a estar lista y probablemente ya votada en el plebiscito de salida por ahí por junio, julio, agosto del 2022, y eso va a arruinarle la luna de miel. Y ahora el gran problema, si hasta ahora ustedes creen que describí problemas, el gran problema va a venir después de que la Constitución se promulgue. Porque ahí vamos a tener esta Constitución que no va a ser minimalista, que va a tener un poquito para todos, un árbol de Navidad, un equeco, y cuando se promulgue va a empezar un proceso de judicialización donde el Tribunal Constitucional, que fue el principal los valores constitucionales que ya están expresamente escritos en la Constitución, se impone sobre los otros valores. Y eso va a ser un momento de tensión importante que va a durar varios años. Entonces, la incertidumbre en Chile no se acaba después de que la Constitución se promulga, sino que ahí parte un nuevo periodo de incertidumbre. Con todo, y aquí termino porque ya me pasé de tiempo, las lecciones de otros países de América Latina que tuvieron procesos constituyentes, algunos casos no tenemos que aprender de ellos, ¿no? Ecuador, Bolivia y Venezuela. De Colombia, sí, podemos aprender que las constituciones son muy detallistas, tratan de cubrirlo todo y eso genera de nuevo la necesidad de que el tribunal después ordene y una reacción de la clase media que termina votando por la derecha. En Brasil, la constitución del 88 está llena de unfunded mandates. Eventualmente la constitución en Brasil terminó estableciendo las tasas de interés, o sea, pusieron en la constitución que las tasas de interés no podían estar por sobre cierta cantidad. Ok, ¿qué va a pasar en Chile entonces? Pues la gente se iba a divorciar de Piñera, vino la pandemia, pasó la pandemia o está pasando, la gente se quiere divorciar de Piñera. Piñera no tiene mucho más que hacer. Entramos a un proceso constituyente que va a generar mucha incertidumbre y que después va a generar judicialización después que se promulgue la nueva constitución. Y se va a promulgar porque, de nuevo, todos tienen incentivos
para que se promulgue, por lo tanto van a llegar a un acuerdo en una constitución maximalista y la gente va a decir, pues la constitución dice que hay mejores pensiones, por lo tanto, aunque haya otras cosas que no me gustan, pues al menos va a tener mejores pensiones. O la constitución ahora va a tener derechos de los animales y aunque haya cosas que no me gustan, esos derechos de los animales me gustan. Por eso al final todos terminamos felices al lado del árbol de Navidad, porque al menos hay un regalo para cada uno. Por eso mi lectura es que las cosas van a empeorar bastante antes de que vuelvan a mejorar. Los vientos internacionales soplan en contra, la crisis del COVID ha impactado negativamente en la ya baja confianza en las instituciones, nuestras fallas de diseño en la institucionalidad alimentan estas demandas por un rediseño profundo. O sea, hemos tenido por 200 años un sistema presidencial, incluso durante el periodo parlamentario era bastante presidencial y ahora no, vamos a hacer un sistema parlamentario. O sea, la gente se pone creativa porque en momentos de crisis muchos dicen tenemos que rediseñarlo todo. La gente confunde la Constitución con el Bill of Rights y no hay un líder que esté guiando este proceso. Es un avión sin piloto. Pero hay dos luces de esperanza y los dejo con estas luces de esperanza. El ciclo de los commodities podría volver a mejorar. Veremos qué nos dice Rodrigo sobre eso. Y esto nos daría cierto espacio para maniobrar y poder financiar algunos de esos cambios, de esos derechos sociales que la gente quiere. El electorado vio la tierra prometida y quiere esa tierra prometida, por lo tanto, si nos vamos en dirección a otra tierra prometida, probablemente la gente va a decir, no, 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 queremos volver a esa tierra prometida. Pero hay un riesgo, y ese riesgo es que la ciudadanía desatenta puede no saber lo que termine pasando en la Convención Constituyente y pueda no entender que alguna de las cosas que se promulguen, que estén en la nueva Constitución, terminen generando contradicciones que alimenten esa incertidumbre futura. Pero incluso en los casos menos exitosos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, nos muestran que los países sobreviven. No necesariamente mejoran, pero sobreviven. Nosotros vamos a seguir exportando materias primas, vamos a seguir haciendo eso. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a lo que pase entre China y Estados Unidos, porque eso va a afectar directamente nuestra capacidad de producir, de exportar cosas y por lo tanto la cantidad de recursos que va a tener el país para poder satisfacer las demandas que tiene el mundo. Tenemos una ventaja, producimos algunas cosas, exportamos algunas cosas y en la medida que el mundo se recupere, entonces vamos a tener algunas oportunidades. Pero termino con este punto, las cosas se vienen un poco difíciles y a mi juicio van a empeorar antes de que empiecen de nuevo a mejorar. Muchísimas gracias, me pasé un par de minutos, termino ahí. Patricio, muy interesante todo lo que nos comentas, queda en evidencia que definitivamente la política y la economía están más cerca de lo que siempre pareciera pensarse. A continuación, nuestro segundo invitado, los voy a presentar, Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda de Chile, anteriormente presidente de Banco Estado. Previamente trabajó en el sector privado en BTG Pactual en Chile, en Santiago, y en Barclays Capital en Nueva York. En el ámbito público trabajó en el Fondo Monetario Internacional como subdirector del Departamento de Hemisferio Occidental y de Europa. En el Banco Central como gerente de la División de Estudios. Tiene un doctorado en Economía en el MIT, una larga lista de publicaciones académicas, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y actualmente es profesor en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenido, ¿cómo estás, Rodrigo? Hola Bárbara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todos los que están viéndonos, escuchándonos en la casa. Bueno, yo voy a hacer una presentación un poco distinta a la de Pato. Yo la Pato de Nueva York, los saludamos desde Santiago. Y voy a hacerlo distinta básicamente porque creo que voy a poner un tono un poquito más positivo que el de Pato, aunque reconozco que hay hartos problemas y es difícil lo que nos toca. Pero déjeme partir con qué quiero hablar. Quiero hablar de la pandemia y la economía mundial, dónde está el ciclo mundial, dónde está la macroeconomía hoy día en Chile, qué está pasando en nuestra economía hoy día y qué es plausible que pase. Quiero hablar de dos herencias bien complejas que tenemos, básicamente del COVID, pero también parte del estallido social, que es la tensión en el mercado laboral, todo el desempleo que vamos a tener que procesar en el tiempo, y el tema fiscal. El tema fiscal va a ser algo que nos va a acompañar la próxima década, diría yo, como un gran tema, algo que no estaba en el radar, en Chile sí va a estar. Y quiero terminar con algunas palabras sobre el proceso constituyente y qué se sabe. Escogí esta foto para partir porque quiero dejarles la idea de que vamos por un sendero angosto, no hay ninguna duda,
lleno de peligros, pero también este es un sendero que parece llevar a un mejor lugar. Y yo creo que hay que tener esa perspectiva. Y además que para llegar a ese mejor lugar probablemente haya que hacerlo en equipo. Nadie solo se salva acá. Alguna vez me hablaban de las cordadas, ¿no es cierto?, haciendo paseos. Bueno, aquí también se puede aplicar. Bueno, entonces voy a mi agenda. ¿Qué está pasando en el mundo? La verdad es que estamos viviendo una recesión muy intensa y muy coordinada entre países. La barrita roja del gráfico a la izquierda que ven ahí es lo que se espera pase con el PIB per cápita este año, y es una caída grande, la más grande desde básicamente la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de 70 años de historia económica. Hay un par de recesiones peores, pero es porque duraron más tiempo. Y se acumuló una caída más grande. Hay que ir al año 14 para encontrar una recesión tan grande. Entonces estamos viviendo un periodo malo. Y lo otro es que el porcentaje de las economías en recesión es muy alto. Hace mucho tiempo que, en realidad nunca, había pasado que todas las economías estuvieran al mismo tiempo en recesión. Pero esta es la foto del año. ¿Qué está pasando más mes a mes, trimestre a trimestre? Bueno, la verdad es que ya el mundo topó fondo. Esto es bien claro cuando uno ve qué está pasando en China, en Estados Unidos, en la zona euro. La peor parte en China fue en enero, en Estados Unidos y en la zona euro fue en abril, igual que en Chile. Y la verdad es que hay una recuperación ya no perfecta, pero en China casi completa. En el lado del comercio, de las ventas de comercio, en Estados Unidos y en la zona euro también hay una recuperación bien importante. Lo que sí es cierto que en el mundo industrial no hay una recuperación perfecta todavía, especialmente en el mundo desarrollado. Los últimos datos muestran lo siguiente. Muestran que en Estados Unidos, estos son datos, una foto de octubre, el último dato de estas líneas verdes en la foto de octubre, muestra que sigue la recuperación en Estados Unidos. Vamos a tener esta semana cuánto creció Estados Unidos durante el tercer trimestre. El jueves sale este dato. Hay grande incertidumbre, pero, por ejemplo, una oficina que es el FED de Nueva York habla de que va a crecer 14%. Otro FED, el de Atlanta, dice va a crecer Estados Unidos más de 35%. Entonces, imagínense la amplitud. Pero esto es básicamente el rebote. Veremos el jueves cuán fuerte es. En el lado de Europa, tuvimos un poco más de peores noticias en octubre. Y básicamente tienen que ver con que hubo una disminución de actividad mes a mes y básicamente ligado nuevamente a la segunda ola del COVID, ¿no? Uno ve los datos de contagio y en Francia, en Alemania, están mucho más altos que el pic que tuvieron previamente. Los muertos no son tantos, por suerte, pero sí están viviendo una segunda ola muy, muy intensa. Por suerte, el mundo ha seguido más o menos funcionando a pesar de esta caída. Y una manera de ver esto es lo que ha pasado con el comercio internacional y por lo tanto con nuestras propias exportaciones. Han caído, sin duda, pero si se fijan, el ciclo ha sido menos dramático, mucho menos dramático que el del 2009 y comparable a un ciclo que tuvimos en el 2015-2016, que a mí me tocó ser parte de las autoridades en ese tiempo, ¿no? Y que no fue fácil ni siquiera explicar que existía este ciclo. Pero por suerte esto ha ayudado. El precio del cobre, como ustedes saben, ha estado bastante fuerte, sobre $3. Nunca llegó a $2 en realidad como llegó en el 2016. Y eso sin duda ayuda. Ahora, esta historia que les estoy contando del rebote también se ve en las proyecciones. El Fondo Monetario sacó la semana pasada proyecciones nuevas para este año. Y lo que hay en este gráfico, fíjense, solo en la línea negra gruesa, es lo que pasó en el 2009, entre el 2007 y el 2010. Y después las proyecciones que ha habido para básicamente el 2020 y 2021, en abril de este año, en julio y en octubre. Y si se fijan, hubo una caída de proyecciones muy fuerte entre abril y julio. O sea, básicamente durante el segundo trimestre de este año recibimos puras noticias malas del mundo. Pero de julio para adelante las noticias han sido, si algo, buenas, en el sentido de que la proyección para este año en algo mejoró. Raya para la suma, el mundo está viviendo esta recesión intensa, pero ya pasó la peor parte. Hay muchas dudas de cuán fuerte sea este rebote. Quedan muchos temas como la elección de Estados Unidos, quedan el tema que mencionaba Pato de China, Estados Unidos, pero yo diría en general
que hemos sido capaces de manejar este ciclo sin problemas adicionales. Por ejemplo, no ha habido problemas financieros asociados a esto. Las autoridades en el mundo han sido muy hábiles respecto de esto. Paso a mi segundo tema. El segundo tema es, ¿qué está pasando en Chile? Y respecto de Chile, déjenme partir diciendo que, bueno, tenemos un problema básicamente con el COVID, además de lo que nos pasó con el estallido social. El COVID significa que la gente se aleja de algunas relaciones comerciales. Uno no va al peluquero, no es una muy buena talla para mi caso, pero yo no voy tampoco a un restaurante, y eso significa menos demanda. Y están también las cuarentenas. Estos gráficos de acá son trabajo en progreso con algunos coautores, y lo que observamos como raya para la suma es que en comunas donde hubo cuarentena, el PIB básicamente en la peor parte del ciclo cayó 30%, medido con el IVA pagado en esas comunas. Y en los que no hubo cuarentena cayó como 15%. Entonces, aún sin cuarentenas hay problemas también. Y eso es en realidad lo que aprendimos en el segundo trimestre de este año. Si se acordarán, a principios de año hubo harta tensión en Chile respecto de los que querían cuidar la economía y los que querían cuidar la salud. Eso significaba que iba a haber una relación positiva entre el que tomaba más riesgo y tenía más muertos, bueno, había que apretar los dientes y crecíamos más. Bueno, ¿qué pasó en el mundo? Pasó exactamente lo contrario. En el trimestre segundo de este año, los países que tuvieron menos muertos crecieron mucho más. ¿Por qué pasa esto? Y esto es re importante hacia lo que viene. Pasa esto porque si uno pierde control, tiene que poner cuarentenas, al final, obligadamente, desde el punto de vista político, o simplemente la gente se aleja y no consume. Y por lo tanto, es central mantener control de la enfermedad. Por suerte, en Chile estamos logrando finalmente esto, pero ciertamente viene la segunda etapa que vendrá con nuestro próximo invierno. ¿Qué ha hecho la autoridad en términos macroeconómicos? Básicamente el Banco Central bajó la tasa fuertemente. Aquí hay un grafiquito de la tasa de política monetaria, la tasa del Banco Central, pero ya estaba baja, entonces no es una baja tan grande como las bajas previas, ¿no? Pero también ha hecho algo que se llama relajo cuantitativo. Básicamente el Banco Central le ha prestado al resto de la economía casi 40 billones de dólares, mucha plata. Y eso sin duda ha ayudado. Hoy día los bancos tienen cómo prestar. Otra cosa es que haya riesgos, pero por lo menos la parte del Banco Central yo creo que ha estado muy bien. Del lado fiscal, la reacción ha sido fuerte. En el mundo de las economías emergentes, Chile fue el que anunció el paquete fiscal más grande. Por cierto, es más chico que algunas economías desarrolladas, tienen más espacio ellos para hacer cosas, pero el nuestro está bien. Quizás se hizo un poco tarde, uno puede discutir eso, quizás nos demoramos hasta el tercer trimestre, pero sin duda esto está ayudando. También están los temas por cierto, del crédito, ¿no? Que el fisco da garantías para todos estos créditos que se hicieron alrededor del COVID usando el FOGAPE. Pero ese es un tema, creo que más chico respecto de esta parte. ¿Qué se ven los datos? Bueno, los datos hasta ahora vemos, este es el nivel de actividad a propósito, ¿no? Simplemente el nivel, ni siquiera el crecimiento, este es el flujo de actividad de cada mes. Y en actividad se vio la caída con los estallidos social del año pasado, se recuperó la economía, pero después tuvimos una caída muy fuerte. La buena noticia de esto es que la recuperación en Chile con el mundo partió en abril. Abril fue el peor mes. A pesar de que tuvimos más cuarentenas en junio y en julio, y a pesar de todos los problemas que había en el mundo, la economía logró dar la vuelta. No es una vuelta muy fuerte. Si se fijan los datos que les mostraba yo de Europa, de Estados Unidos, tenían 3/4 recuperados, o todo recuperado. Nosotros estamos lejos de eso, pero hay posibilidades. ¿Qué se espera para adelante? Hay mucha incertidumbre, pero uno puede dibujar que va a seguir este efecto de recuperación, básicamente por el desconfinamiento. En septiembre tuvimos desconfinamiento, en octubre también, y eso significa más gente trabajando. Y también tenemos el famoso 10% de la AFP, que sin duda es un efecto de corto plazo como de azúcar en la economía que lo hace crecer. Yo creo que es una proyección dentro de lo posible caer 5,5% este año, no 8% como esperábamos hace 3-4 meses atrás, y el próximo año deberíamos seguir creciendo. Probablemente tengamos cifras positivas en octubre y noviembre, año contra año. Veremos, pero nos vamos a estar comparando básicamente con el estallido social. Por suerte la inflación está súper controlada,
no hay indicios de que la inflación pueda quedar fuera de control. Y con eso quiero pasar al dólar. Cuando uno habla del dólar en una charla es bien difícil decir algo muy inteligente, porque el dólar es particularmente difícil de predecir, ¿no? Pero déjenme mostrarles una cosa. Quiero preguntarles si ven el dólar hoy día, ¿está alto o está bajo respecto del valor que tuvo en el pasado? Porque fíjense que en el año 90 era 300 pesos y estábamos transitando la democracia y no sabíamos qué iba a pasar. En un momento, en el año 2014, realmente subió hasta 700 pesos. Esa subida fue fuerte, fue no tanto. Bueno, para eso los economistas lo que hacemos es básicamente llevar el tipo de cambio a pesos de hoy día, como a llevarlo en UF a hoy día. Y también lo que hacemos es considerar dónde está el euro, dónde está, por ejemplo, las otras monedas. Y por lo tanto, hacer una combinación. Y eso significa tener un número teórico, pero que es esta línea azul que les muestro acá, que es algo comparable en el tiempo. Y comparable en el tiempo significa que, por ejemplo, el 2014, a fines del 2013, el tipo de cambio era 4,70, pero en realidad era 6,60 a pesos de hoy día, ya euro de hoy día, por ponerle de una manera. O en 1990 era entre 850 y 900 pesos el tipo de cambio. Y ahí había mucha incertidumbre. Esto me permite a mí decir que el dólar no parece estar demasiado caro en Chile. Hay algo de espacio para que suba, probablemente, sobre todo con las incertidumbres que tenemos, pero tampoco uno puede hacer un caso tan fuerte de que se vaya tanto más arriba. De hecho, para hacer un caso, también hay que hablar de Estados Unidos. Y si uno habla de Estados Unidos, bueno, aquí está el mismo gráfico de antes, ¿no? Pero en un zoom para ver dónde está el tipo de cambio. Cuando uno habla de Estados Unidos, también tiene que mirar el tipo de cambio real. Y acá el tipo de cambio en Estados Unidos, allá se mide al revés, está un poco fuerte para su historia. Entonces, si algo uno podría esperar que el dólar en el mundo tienda a depreciarse. Y uno puede incluso ver qué ha pasado con los nuevos presidentes en Estados Unidos. Y si uno ve con los nuevos presidentes, la verdad es que el dólar ha tendido a fortalecerse, excepto con Trump, con los presidentes republicanos. Con los demócratas ha tendido a perder valor. Y esto también hace pensar que el dólar en Chile, por el proceso que estamos viviendo, podría subir. Pero el mismo dólar en el mundo no tiene, parece, tanta fuerza para subir. Y por lo tanto, yo no creo como escenario central que el dólar tenga que irse a cualquier parte. Puede quedarse más o menos en los rangos en que hemos estado. Hablemos de 780, 820 como un rango posible en los próximos meses. Dado que les mostré esto que pasa con nuevos presidentes y dado que hay elecciones el próximo martes, les muestro qué pasa con las bolsas también con los nuevos presidentes. A propósito, la barrita vertical es el momento T, es enero de cada presidente. Aquí cada T es un mes. Y lo que ven acá, por lo menos a mí me sorprendió, que es que con los demócratas la bolsa americana lo hace significativamente mejor que con los republicanos. Pero así muestran los datos históricos. Bueno, con todo eso, aquí hay una tabla con proyecciones. Yo creo que, como les decía antes, la economía podría caer en torno a 5,5% este año. Eso es parecido a lo que hoy día maneja la autoridad. Para el próximo año yo espero que ya haya crecimiento positivo importante, pero menos de lo que maneja la autoridad. Y suponiendo que hay vacuna en la segunda mitad del 2021, yo creo que vamos a seguir creciendo porque hay mucho todavía espacio desocupado para crecer, como vamos a ver en un momento. No veo problemas en inflación, ya del dólar les hablé. Bueno, con esto paso a dos herencias que son complicadas, la tensión laboral y la tensión fiscal. Y para la tensión laboral, déjenme partir con un breve recuerdo de lo que pasó el año 98 y 2009. 98 y el 2009 son las últimas dos recesiones que tuvimos en Chile. Lamentablemente no pudimos completar una década sin recesión. Era primera vez en nuestra historia que íbamos a cumplir una década sin recesión y nos tocó este año. Bueno, ¿qué pasó en esos años? La verdad es que se perdieron muchos empleos, 150.000 empleos en un caso, 200.000 en el otro, y aumentó mucho el número de desempleados porque esta gente buscaba trabajo y habían otros que buscaban trabajo. Y la tasa de desempleo subió.
Para poner en perspectiva, esto es lo que está sucediendo hoy día. La cantidad de empleos perdidos enaniza, esa es una traducción de una palabra gringa, enaniza el número de pérdidas de empleo de los ciclos previos. Es mucho, mucho mayor. No hemos tenido un aumento de desempleados tan grandes aún. Están también los empleos suspendidos. Y eso lleva básicamente a que tengamos un problema de gente que perdió la pega y que tiene que recobrar una pega que va a ser muy importante en los próximos meses y los próximos trimestres, con implicancias también para la política. Bueno, la segunda herencia compleja es lo fiscal. En lo fiscal, básicamente nuestra deuda pública, que venía subiendo a un cierto ritmo preocupante, se esperaba hace un año que se estabilizara en torno a 30%. Por todo lo que ha pasado, se ha hecho una política fiscal este año y el próximo que va a aumentar la deuda casi 20 puntos respecto de lo que teníamos presupuestado en 3 años, 4 años más. Y nos va a acercar a 50, que es un número bien alto. El problema mayor que tenemos no es esto. Yo diría que esto es un riesgo calculado y es un buen riesgo que nos podemos dar el lujo de tomar. Y yo creo que está haciéndolo bien el gobierno con su paquete fiscal, el acuerdo de los 12 billones de dólares, etc. El problema viene después. El problema es que para estabilizar la deuda necesitamos hacer esfuerzos posteriores todavía. Y es posible que no los podamos hacer. Y esto se nos junta con lo que decía Pato. Va a haber demandas sociales muy importantes por gasto, la misma Constitución, etc. Y esto importa porque deudas sobre 50% empiezan a ser un poco altas para un país emergente. Para mostrarles eso, déjenme mostrarles simplemente cuánto se gasta en intereses y cuánto se gasta, y según la deuda que tienen los países desarrollados y los países emergentes. Aquí va a ser un poquito técnico, pero básicamente muestra en el eje horizontal cuánta deuda tienen los países, cada puntito es un país, y en el eje vertical cuánto se gasta en intereses. Más abajo, más gasto en intereses. Y si se fijan, los puntitos rojos, que son los emergentes, les sucede que si aumentan la deuda, gastan mucho, mucho en intereses. Casi el triple de lo que gastan los países desarrollados. Y por lo tanto no costaría nada que en unos pocos años más estemos gastándonos 3, 4, 5 puntos del PIB en intereses si es que no hacemos a tiempo estas correcciones. Por cierto, las tasas de interés bajas ayudan mucho, pero no es suficiente. Entonces esta es una herencia que creo que nos va a perseguir y que tendremos que cuidar muy, muy de cerca. Bueno, y para terminar, unas pocas palabras del proceso constituyente. A ver, yo tiendo a pensar un poco distinto que Pato en algunas cosas acá, aunque reconozco que yo soy economista, Pato es el que sabe de política. Pero déjenme darles algunas cosas. Él ya habló ya de las elecciones. Es un calendario intenso, pero quiero decir que yo creo que es bueno tener hartas elecciones en un momento en que no sabemos muy bien qué piensa la gente. Hay demasiadas personas que hablan por las personas, por el resto. Y creo que es bueno ir tomando la temperatura. Segundo tema que me gustaría mencionar es que es bien impresionante la segregación y la separación que hay desde la élite al resto. Sabemos que ganó el rechazo en las 3 comunas, eso lo sabemos bien. A mí lo que me impresionó, y hice este gráfico cuando terminó la elección, es que la diferencia entre Vitacura y Las Condes, y también ahora Lo Barnechea, pero antes era un pueblito, respecto del resto de Chile, ahora es mucho, mucho más grande al resultado que tuvimos el año 88 con el sí y el no. Es obvio que estas comunas votan más de derecha. Sabemos que el presidente Piñera sacó 80% acá. Pero lo que es impresionante es que esta discrepancia con el resto solo se ha ampliado y se ha ampliado mucho. Yo creo que es algo que nos tiene que llamar la atención, porque como decía al comienzo, esta cuestión se hace, este sendero se camina entre todos. Lo otro que les quiero contar es que vamos a pasar un periodo complejo, económico, por la incertidumbre. Los procesos constituyentes, especialmente con asambleas constituyentes, producen efectos. Este gráfico es un poquito largo de explicar, así que me lo voy a saltar en beneficio del tiempo, pero les quiero decir que en las asambleas constituyentes hay menor crecimiento, hay menor inversión, y cualquiera sea la forma de hacer una nueva constitución nos va a llevar a mayor gasto. Estas son las 47 experiencias de cambios constitucionales profundos en los últimos 40 años en el mundo y todos muestran lo mismo.
Para terminar, simplemente quiero hablar dos cosas de contenidos constitucionales. Y esto lo podemos conversar mucho más, quizás, Bárbara, en la conversa, ¿no? Pero yo creo que estamos asustándonos por cosas que no van a pasar mucho. Creo que sí va a haber discusiones sobre el rol subsidiario, sobre derechos sociales garantizados, como dijo Pato, pero yo creo que donde nos jugamos el futuro en serio es en cambios en el régimen político. Nuestra política no está funcionando. Y por lo tanto, ¿qué hacer respecto del régimen político? Si irnos a un semipresidencialismo, en fin, hay miles de posibilidades de mover distintas tuercas. Lo que quiero decir es que tenemos un régimen que no está funcionando, el régimen prevaleciente básicamente en Latinoamérica y en Estados Unidos, algunos poquitos países africanos. Es tiempo de tratar algo distinto. Y creo que aquí es donde se juega todo, porque yo no creo en países en que uno tiene la suerte de sacar un super líder de la tómbola. Lo que necesita son reglas de la política que llevan a decisiones correctas por el mundo político. Y si esos incentivos no existen, no vamos a tener buenas decisiones. Y por lo tanto, solo para hacer un punto para discusión con Pato, creo que es muy importante lo que hagamos en esta parte de la Constitución, más que en esta otra, aunque aquí se pueden cometer errores graves, pero creo que no los vamos a cometer. Mi punto es si somos capaces de tomar la oportunidad para de verdad tener una mejor política después de esta nueva Constitución. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Invitamos ahora a que se incorpora con nosotros Patricio. Ahora sí nos escuchas bien. ¿Sí? Bueno, antes de comenzar la conversación, solo una pequeña pregunta, Rodrigo, de algo que dijiste al final, que me dejó un poco preocupada. En general, cuando miramos todos los procesos similares, dice hay menos crecimiento, hay más gasto. ¿Eso es forma permanente o después llega un minuto en el que el crecimiento es temporario, completamente. Y está mucho más asociado a asambleas constituyentes y hay muchos casos malos, pero hay algunos que no son malos. En convenciones constituyentes no se observa una baja de crecimiento. Ahora, en esa definición, nosotros tenemos una combinación de convención y asamblea. Es importante hacer esa distinción. Sí, el mundo político, el Congreso decidió ponerle esta convención mixta que perdió y la convención constituyente. Lo que entendemos, o por lo menos lo que yo entiendo, Pato me va a corregir y me va a retar quizás con esto, pero yo entiendo la asamblea constituyente así de verdad, en que es casi plenipotenciaria, tiene reglas de 50%, etc. Eso es la extrema. Hay algunas que tienen reglas que vienen de fuera, pero la convención de verdad en realidad se usa más para cuando el Congreso un grupo del Congreso hace la nueva Constitución. Lo que nosotros tenemos son elementos de una asamblea, porque es 100% elegida, pero elementos muy importantes del rayado de cancha, que en la medida que se mantengan, yo creo que ayudan mucho a la confianza. Y creo, y aquí Pato no te compro que vaya a ser una tan maximalista. Hay un riesgo, hay varios riesgos, ¿no? Un riesgo que no se pongan de acuerdo. Hay un riesgo, creo yo, también, como tú decías, que sea grande. Y para grande, yo me imagino que la derecha se quiere presidencialismo y la izquierda quiere hartos derechos garantizados. Y tenemos un listado de derechos y harto presidencialismo y pasamos a ser un típico país latinoamericano. Yo creo que la oportunidad está en hacerse un régimen político distinto y conversar de derechos, como lo tienen los países desarrollados. Bueno, esta distinción que comentábamos, Patricio, es fundamental para entender también por qué al poner incluso el nombre a la convención no se le quiso poner la palabra constituyente o asamblea constituyente. Sí, pero creo que ahí estamos tratando de hacer distinciones que en la práctica no existen mucho, ¿no? Porque el poder constituyente va a estar en esa convención y van a tener la capacidad de cambiar las reglas. De hecho, sabemos por la historia, y el ejemplo de Estados Unidos fue el primer ejemplo, de que la convención puede constituirse para hacer algo distinto de lo que termina siendo. Así que hay que ser un poco cuidadosos respecto a eso. Yo creo que el punto de comparación acá es relevante, ¿no? Rodrigo nos está comparando con todas las constituciones que se hicieron nuevas en todos los países del mundo, algunos más desarrollados, otros menos desarrollados que nosotros. Yo me compararía más bien con las constituciones que se hicieron en América Latina. Y yo sé que todos queremos no ser parte de América Latina, pero tenemos algunas características que nos hacen parte de América Latina, incluidos los altos niveles de desigualdad. Entonces yo soy un poquito menos optimista ahí porque las experiencias de América Latina han sido un poco menos exitosas.
Y sobre el punto de qué tipo de régimen vamos a tener, que es parte de lo que Rodrigo sugería, de un régimen un poco menos presidencial, pues ahí hay una pendiente resbaladiza que es complicada, ¿no? Porque en uno de los diapositivos de Rodrigo decía que hay pocas posibilidades de que le quitemos la iniciativa exclusiva al Ejecutivo. Pues si nos alejamos del régimen presidencial y pasamos a un régimen parlamentario, pues la iniciativa exclusiva no va a poder ser del Ejecutivo, o un régimen incluso semipresidencial, la iniciativa exclusiva se va a ampliar a los parlamentarios. Es más, parte de las demandas es que haya la iniciativa de proyecto de ley también pase a la gente, que la gente pueda presentar algunos proyectos de ley. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo en que si logramos construir una asamblea constituyente que sea de gente razonable, pues entonces va a salir una constitución razonable. La gente razonable se va a poder poner de acuerdo. Pero no me queda para nada claro todavía cuál va a ser la composición de esta convención constituyente. Entonces ahí hay un salto de fe que está haciendo Rodrigo, que a mí me encantaría que gente como Rodrigo esté en la asamblea, en la convención constituyente, y que haya muchas otras personas razonables, pero el problema es que tenemos un sistema electoral que obliga que para ser candidato de esta convención constituyente te tienes que presentar en un distrito. Entonces tienes que ir de candidato por Puerto Montt, tienes que ir de candidato por Arica. Entonces la mayoría de... Y no estoy diciendo que la gente de Arica o Puerto Montt no sea razonable, lo que estoy diciendo es que la élite que está discutiendo estas cuestiones vive en las 3 comunas que votaron rechazo. Entonces, buscar que el país completo se involucre en esto y que los miembros de la Convención Constitucional sean representantes de las regiones, de los distintos grupos, va a ser un desafío complejo. Las candidaturas se tienen que inscribir a comienzos de enero, o sea, estamos un poco presionados de tiempo y por lo tanto estos riesgos son reales y me alegra que Rodrigo lo reconozca. Y lo que más me preocupa a mí es que la historia de procesos constitucionales en América Latina no ha sido una historia muy exitosa. Entonces, si miramos la historia del mundo, sí, ahí hay algunos casos más exitosos, pero si miramos la historia de procesos constituyentes en América Latina, los casos más exitosos de los últimos 30 años, que serían los de Brasil, que puede ser un poco más ya, el 88, y el de Colombia, igual han tenido problemas de aumento bastante amplio del gasto público, del gasto fiscal, y en ambos casos, aunque el sistema buscó establecer un sistema menos presidencial, al final la tradición se terminó por imponer y terminaron siendo sistemas bastante presidenciales. Entonces, yo creo que esto de decir vamos a cambiar de sistema y vamos a hacerlo un poco menos presidencial, simplemente no se sustenta en la historia de América Latina, porque si algo, los procesos constituyentes que se han dado en la región terminan haciendo las constituciones más presidenciables de lo que eran las anteriores. Déjame tomar eso. Yo creo que es bien importante el riesgo que menciona Pato, que es que no se aproveche la oportunidad. Pero me gustaría mencionar, es cierto que cuesta encontrar un caso que uno dijera, ¿cuál copiamos? ¿Qué podemos hacer parecido? Pero los quiero llamar a la Constitución Española, por ejemplo. Y quiero invitar a la gente que lea pedazos de la Constitución Española y que lea sobre el proceso de la Constitucional Española. Y creo que es súper interesante, como una manera de entender qué está en juego. Es cierto, ellos tienen un régimen político súper distinto, pero ojalá pudiéramos acercarnos a su régimen político. A veces pasan un año sin gobierno, como estuvieron, pero no pasa nada grave. Tienen un sistema que funciona. Y por cierto, en ese caso, si es que uno va a un parlamentarismo completo, que no creo que vayamos, no tiene mucho sentido, por ejemplo, tener iniciativa exclusiva, porque ahí ya la mayoría gobierna simplemente. Pero lo que yo quiero es levantar la vista. No nos encerremos en que tiene que ser como Latinoamérica. Y si tiene que ser como Latinoamérica, hay una cosa buena. Pato mencionó que Brasil tenía una constitución demasiado llena de cosas. Tuvieron 4 años en la asamblea. Entonces, a esto hay que hacerlo un poquito más rapidito. Eso me lo dijo acá, de hecho, visitando un expresidente colombiano, que con unos pocos meses es suficiente. Así que espero que estemos trabajando pronto en contenidos. Se ve algo, hay más seminarios, pero yo creo que todos tenemos que involucrarnos, porque lo que se va a estar discutiendo es muy central, ¿no? Y tiene, como decía mi corredor, tiene también un borde malo. Ahora, hemos visto la evolución, las expectativas que por supuesto nos tienen a todos muy atentos en cómo evoluciona el proceso. ¿Cómo nos están viendo? ¿Cómo lo vemos nosotros desde Chile y cómo nos ven desde fuera? ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Cómo nos ven los inversionistas en estos momentos? Un proceso que ya han visto cómo se ha desarrollado en otros países. A ver, tienen dudas, por supuesto, como todos. Yo tenía un cliente antiguamente, cuando trabajaba en el sector privado, que nos hicimos amigos, que es venezolano y me llamó colgado las lámparas.
porque tiene su propia historia personal con Venezuela. Pero yo creo que, por ejemplo, que el CERVEL haya dado los resultados a la hora que los dio, el que no haya habido prácticamente violencia ese mismo día. Este viernes va a ser bien importante de mirar si tenemos violencia o no tenemos violencia como de continuidad, digamos. Creo que son señales muy importantes para la gente de afuera. Siempre pasa en todos los países que los locales, esa es mi experiencia por lo menos, son un poquito más negativos, ven cosas distintas, tienen sus fantasmas que los internacionales, que no tienen que vivir donde viven los locales. Pero yo diría que afuera nos ven un poquito mejor que acá. De hecho, hoy día, ayer no pasó nada con los precios financieros, con el riesgo país, con el dólar. ¿Analizado el resultado? Sí. Pero no tan fuerte como fue. Yo creo que el mandato que aparece es un mandato distinto al que yo me imaginaba antes del domingo. Más gente joven participando, menos estrecho, la élite más lejana, o donde vivimos los de la élite. Igual 40% votó apruebo en la de esa, o sea, no es tan chico tampoco. Pero, bueno, queda harta pega. Patricio, a propósito de la violencia, que ha sido una cosa que hemos comentado también, hemos tenido mucho temor, vimos una jornada muy pacífica el domingo, los días posteriores, de hecho el 18 de octubre también fue, pese a que hubo incidentes, menos de lo que muchos pensaron que podía ser. Este domingo vimos una cosa bien simbólica, que era el lápiz, la gente con un lápiz que de alguna manera mostraba que quizá podía haber un camino en vez de piedras con lápices, manifestando votos dentro de la democracia. ¿Tenemos expectativas a que eso pueda mantenerse así y que este proceso pueda canalizar toda esa frustración y dejar un poco de lado la violencia que vimos en el estallido social? Hay expectativas y creo que es importante que lo hagamos. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo en que cuando uno mira a Chile desde afuera, si uno mira aquí a Chile desde Nueva York, dice, bueno, los chilenos están haciendo algunas cosas extrañas, pero bueno, hubo una elección, fue todo pacífico, en general manejaron estas cosas bien, y comparado con el resto de América Latina, Chile sigue estando bastante mejor, bastante más estable. Entonces, efectivamente, cuando alguien dice, bueno, voy a invertir algo en América Latina, Chile sigue siendo una opción bastante atractiva porque es mejor que varios de nuestros vecinos o que casi todos nuestros vecinos. El riesgo en realidad es que Chile se parezca más a América Latina en el futuro. Y ahí creo que hay un problema que tenemos que abordar pronto, y es la legitimidad de las policías, ¿no? Nuestra policía no tiene legitimidad para imponer el orden y eso va a ser un problema. Hay que hacer una reforma a la policía porque no puede ser que la policía responda con tanta violencia y responda tan mal. O sea, no puede ser que la policía tenga espías, cosa que todas las policías del mundo tienen, pero que estos espías aparezcan en la tele mostrando su identidad y arruinando todo lo que supuestamente tenía que ser su trabajo. Entonces, hay que reformar a la policía y hay que reformarla bien, de lo contrario, la alternativa es que nos convirtamos en un país más de América Latina. América Latina tiene las 45 de las 50 ciudades con más homicidios en el mundo. O sea, nuestra región es una región muy, muy violenta y el riesgo es que Chile caiga en esa pendiente resbaladiza que nos lleve a esos niveles de violencia. Por eso creo que tenemos que tener tolerancia cero a la violencia y tenemos que encontrar formas de legitimar a nuestra policía para que la policía pueda responder adecuadamente cuando se da este tipo de incidentes. No puede ser que en un país la gente reciba a la policía con piedrazos y la policía salude a los manifestantes con bombas lacrimógenas. Eso no está funcionando bien y eso es un área de tensión que tenemos que corregir. Ahora, más allá de las expectativas, más allá de lo que podamos querer o no en el proceso, hay cosas que son objetivas. Por ejemplo, que clasificadoras nos están mirando con preocupación, nos han bajado la calificación también, y ya sabemos que, por un lado, vamos a tener desde antes un mayor endeudamiento, mayor déficit fiscal, y que probablemente con este escenario va a aumentar. ¿Cómo va a estar el escenario fiscal para adelante? Bueno, como yo decía, el escenario fiscal va a ser una piedra en el zapato para Chile en la próxima década. No nos asustemos respecto de esta baja de clasificación. Yo creo que va a haber otra más de todo un escalón. Esto está medio calculado de manera que quedemos a 2 escalones de perder grado de inversión. Y de nuevo, es un riesgo calculado. La otra era no hacer nada y no usar la posibilidad que tenemos de hacer política fiscal. Así que yo creo que es correcto. Pero tenemos que tener noción de que vamos a tener que tener, por ejemplo, una discusión tributaria en serio en los próximos años. Chile, con nueva constitución y con este nivel fiscal, no puede seguir viviendo con una carga tributaria de 20% del PIB.
Bueno, y lo hicieron Australia, lo hicieron Nueva Zelanda, lo hicieron los canadienses. Cuando tenían nuestro nivel de ingreso, lo subieron. Gradualmente, conversado, no a los tirones, como Pato mencionó, la no reforma tributaria de este gobierno. A mí me tocó reparar un poco la del gobierno anterior. La verdad es que es hora de tomar en serio la cuestión tributaria y darse el tiempo ahora a pensarlo. A mí me tocó que ministro Briones me llamó a su comisión y lo que yo quiero es eso, es discutir entre muchos qué se puede hacer con tributo. Y quiero volver a un tema más para como bajar un poco. Yo creo que hay oportunidades también de corto plazo para hacer cosas. El tema de pensiones, a propósito, que acaban de hacer otro 10% en votación en general, va a haber tensiones, pero yo creo que el gobierno tiene una oportunidad de oro de avanzar en pensiones ya, pronto, tener un acuerdo con la oposición, al menos con la Unión Constituyente, y creo que está todo dado para hacerlo. No hay que sacarse mucho más la suerte entre gitanos en este tema y aprobarlo. Y yo creo que la gente lo va a valorar, que se lleguen a acuerdos y que el Congreso funcione haciendo lo que tiene que hacer, que es pactar cosas que la gente demanda. Patricio, desde el oficialismo se han quejado muchas veces de que la oposición no quiere avanzar en reformas que son fundamentales, como la reforma de pensiones, para tener la excusa de decir que necesitaban una nueva constitución para hacerla. ¿Podría ser que ahora que tenemos por lo menos ya la piedra inicial del proceso constituyente, sí se abran a apoyar esa reforma? Pues ojalá, pero lo que vimos hoy no es una buena señal por parte de la Cámara de Diputados, ¿no? Aprobar en general este nuevo retiro desvía un poco el foco de la reforma de pensiones a sacar la plata de las AFP para quitarles el financiamiento a las AFP de tal forma de forzar un nuevo sistema de pensiones de reparto. A mí me preocupa un poco lo que pasa en el Congreso, pero también me preocupa que el gobierno no haya entendido cuando llegó que no tenía mayoría en el Congreso y que tenía que negociar y que no podía pasar la reforma que quería, sino que podía pasar una reforma que tuviera votos en el Congreso y eso significaba ser lo suficientemente hábil para negociar, pero también lo suficientemente inteligente para entender que no puedes imponer tu posición. Creo que el ambiente ahora está un poco más complicado, ¿no? Podría haber espacio para esa negociación, pero me temo que el debate en el Congreso se nos va a ir por el lado de acusaciones constitucionales contra ministros y potencialmente alguna nueva acusación constitucional contra el presidente, y eso naturalmente va a dificultar el espacio que se podría haber abierto para una negociación a las pensiones. Yo estoy un poco más preocupado respecto a la voluntad de diálogo que vamos a tener y a la capacidad del gobierno de conducir ese diálogo, porque con estos niveles de aprobación es muy difícil que el gobierno logre convertirse en un interlocutor válido con los parlamentarios que van a estar más preocupados de ver si saltan a la Asamblea Constitucional, a la Convención Constitucional, o ver cuál va a ser su próxima pega en los casos de los parlamentarios que no se pueden reelegir a fines del 2021. Ahora podríamos agregar otro ingrediente, y es que en medio de este proceso, en medio de la crisis económica, salir de la pandemia, tenemos también un amplio calendario electoral, muchas elecciones primarias, la elección de los constituyentes, gobernadores por primera vez. ¿Cómo puede influir eso o cómo puede marcar tensión quizá o más temor de los inversionistas, o la mirada de cómo lo ven? Yo mencionaba antes que yo no le tengo tanto miedo a tener varias elecciones porque creo que va a ser importante medir qué quiere la gente. Imaginemos la primaria de gobernadores por la región metropolitana. Las tres coaliciones tenemos 3/3 de vuelta, las tres coaliciones tienen candidatos. Vamos a ver quién lleva más gente a votar, por ejemplo. Pero hay un riesgo, porque probablemente estar en modo elecciones, la forma de legislar, la forma de trabajar puede ser distinto. Hay incentivos. Estoy súper de acuerdo que siempre hay riesgos en estas cosas, pero yo prefiero que haya elecciones y saber qué piensa la gente a que algunos se roguen el hablar por ellos, por Twitter, básicamente. Y la otra cosa que creo que le tengo un poco más de fe al Congreso en los próximos años es que yo creo que ellos van a tener que compararse con la Convención Constituyente. Y si la Convención funciona bien, como debe, acuerda cosas, va a ser bien difícil decir, bueno, ahora vuelvo a escoger los diputados que estaban dedicados a hacer acusaciones constitucionales y no a los que pudieron pactar. Y capaz que eso ponga los incentivos correctos en el Congreso. ¿Bien optimista esa posibilidad? Ojalá se diera. Bueno, tengo mis meses
y mis años en Valparaíso conversando con los muchachos. Bueno, es que muchas veces lo que uno conversa es distinto de lo que dicen públicamente y eso se ha visto. No, se ha es visto cierto. siempre. Pero los incentivos, yo quiero volver al tema de incentivos. Yo creo que no hay políticos buenos o malos. La gente es como es. Y creo que los incentivos que hoy día estaban recibiendo el sistema político eran muy, muy malos. Con la Constitución van a cambiar, tanto por las nuevas reglas, pero también por la propia existencia de la Convención. Yo creo que ningún parlamentario se va a ir a la Convención por distintas razones, pero no creo que veamos eso. Pero sí van a estar, uno va a estar diciendo, mira, estos están trabajando, estos otros están en esta otra cosa. Veremos. Ahora, el hecho de que sea una convención 100% elegida, ¿ustedes ven que hay más riesgos de eventualmente aumentar mucho más el gasto, por ejemplo, de lo que podría haber sido quizá con una mixta o si lo hubiera hecho el Congreso? ¿El gasto directo? No, el Porque gasto... el gasto directo de los sueldos es... No, estoy pensando en lo que la vayan a inflación. crear después. Claro. No, con este Congreso no tengo ninguna posibilidad de decir que sería mejor y que gasten menos. Es cosa de ver. Están sacando el 10% adicional hoy día. No, la verdad es que, de nuevo, los incentivos que recibe el Congreso actual los ha llevado a... Mira, yo era partidario de la mixta, lo dije públicamente, de hecho, cuando partió este proceso. De hecho, un senador que ya no es senador me convenció de esto. Pero me di vuelta, porque vi que eran incapaces de ponerse de acuerdo en pensiones, por ejemplo, que no es para nada difícil lograr un acuerdo ahí. Entonces, creo que los incentivos que están recibiendo hay que cambiarlos urgentemente. ¿Patricia? Sí, a mí me preocupa un par de cosas. Me preocupa que las reglas para elegir a la Convención Constitucional sean exactamente las mismas que para elegir a la Cámara de Diputados. Eso hace que los incentivos no cambien tanto como está diciendo Rodrigo, son más bien los mismos y eso genera problemas. Podríamos tener un equilibrio distinto, ¿no? Y es cuál de las dos, la Cámara, el Congreso o la Convención, le pone más regalos al arbolito de Navidad. O sea, puede haber competencia para ver quién garantiza más derechos a la gente y eso también puede terminar siendo un equilibrio malo. Sobre las elecciones hay un principio, ¿no? Las elecciones son como ir al baño, ya sea para hacer sus necesidades o para bañarse. Si no lo haces nunca, eso apesta, pero si lo haces demasiado es porque tienes problemas, ¿no? Entonces, cuando tenemos demasiadas elecciones, es como cuando tienes diarrea, estás yendo demasiado al baño. Demasiadas elecciones no es bueno. Es bueno tener elecciones que le quiten presión a la calle y que la gente vaya a votar. Lo acabamos de tener en octubre, pero tener 6 elecciones en un periodo de 14 meses puede ser un poquito demasiado y puede señalar algún problema de enfermedad, porque a la gente al final no le pone mucha atención. Yo insisto en un punto. Uno le pregunta a los chilenos quiénes son tus diputados, o sea, quiénes son los representantes, los 6, 8 representantes de tu distrito en la Cámara de Diputados y la mayoría de la gente no lo sabe. No voy a avergonzar a Rodrigo preguntándole cuáles son, porque pues él no lo sabe y yo tampoco me los sé todos. Probablemente no me conozca todos los diputados que representan al distrito donde yo voto. Lo que quiero decir con esto es que los incentivos están bastante mal puestos en Chile, porque los diputados tienen que responderle a grupos muy reducidos de gente. Para ser reelecto necesitas un porcentaje muy bajo de votación. Y por lo tanto, ellos solo le hablan a su hinchada, no le hablan al electorado en general. Y eso genera esta polarización que encontramos en el Congreso, porque son exactamente las mismas reglas, va a ser la polarización que vamos a ver también en la Convención Constitucional. Eso, déjame agregar una cosa porque Pato levanta un tema que es bien técnico en la política, pero que fue súper interesante, que es, por ejemplo, si tuviéramos distritos más chicos y con un sistema uninominal, que se elige una persona nada más. Esa persona le hablaría al votante medio, no le hablaría a la barra brava que mencionaba Pato. Entonces, creo que es una súper oportunidad ir pensando esas cosas. Como no podemos tener todo uninominal, porque Chile no está preparado por eso, probablemente haya que migrar a una lista nacional, por una parte, más distritos uninominales. Y eso garantizaría muchos mejores incentivos a los que tenemos hoy día. O sea, y en la lista nacional, el partido va a tener fuerza, porque también necesitamos fortalecer los partidos para que Chile, la democracia funcione en Chile. Todos los incentivos están puestos finalmente a que tenga más ventaja el que es más conocido desde antes. Y eso no necesariamente es una cosa buena. Ahora, metiéndonos ya un poco en contenidos, bueno, podríamos estar ahí hablando muchas horas, pero la incorporación de derechos sociales, eso va a ser uno de los temas clave de la discusión. ¿Cómo ven ustedes esto? Tenemos un riesgo porque algunos creen que se van a querer incorporar todos los derechos que se les puedan ocurrir, otros creen que deberían ser los mínimos. ¿Cómo ven esa discusión? Depende crucialmente de la redacción que quede.
demanda por incorporar derechos sociales va a haber. De hecho, la Constitución nuestra le falta básicamente derechos de niños y vivienda. Pero hay un tema de cuán garantizables son. Y eso abre toda una cosa muy jurídica, pero lo invito a mirar España. En España dice clarito que son garantizados, pero según lo que dice la ley. En la medida de lo posible. No, es más que la medida de lo posible. Pero uno puede judicializar lo que está prometido por ley. Esto va a ser largo. Puede quedar mal o puede quedar bien. La invitación es como a informarse más de esto y a reconocer que hay riesgo y por lo tanto hay que empujar el tema no hacia que no haya derechos sociales o que no haya ningún sistema de garantías de derechos sociales, porque eso no va a pasar. Pero sí, ¿cuál es el mejor sistema de garantías? Es bien fácil. Las constituciones que Pato mencionaba, que eran como las peores, tienen hartos derechos sociales y nadie los cumple. Entonces, la vía no es esa. Veamos países que sí funcionan y aprendamos de ellos. Patricio, ¿tenemos ese riesgo, no? Sí, yo creo que tenemos ese riesgo, porque también había alguien súper razonable como Rodrigo en Ecuador y en Venezuela y en Bolivia y en Brasil y en Colombia diciendo exactamente lo mismo. Pero la tentación que tienen los miembros de la Convención Constitucional es simplemente a poner los regalos en la Constitución, ¿no? Y a garantizar cosas. Te propongo un artículo que va a proponer bastante gente y es, ok, el Estado va a gastar, no sé, 4 puntos del PIB o 6 puntos del PIB todos los años en educación. Y tratar de constitucionalizar los gastos de determinadas áreas, de determinados temas en la Constitución para asegurarse que se gasta al menos esa cantidad. Yo espero que haya gente razonable en la Convención Constitucional que frene ese tipo de cosas. Pero mi preocupación, que me parece una preocupación justificada, es que aquellos que fueron electos con este sistema electoral que entró en vigencia en 2017, Rodrigo se acuerda de otro sistema electoral que funcionaba antes, cuando él trabajó, que era el sistema binominal, que generaba incentivos algo distintos, pero este sistema electoral que entró en vigencia en 2017, que por cierto se pasó en el gobierno del que Rodrigo era parte, así que él debe asumir ahí también un poquito de responsabilidad, genera incentivos bastante distintos, entonces polariza bastante a los parlamentarios, y eso también va a pasar en la Convención Constitucional porque, de nuevo, usa el mismo sistema electoral que tenemos para elegir a estos parlamentarios, que son los que están pasando, los que pasaron, por ejemplo, el primer 10% y que probablemente van a terminar votando a favor del siguiente 10%. La expectativa es que se pare en el Senado, pero el hecho de que ya hemos dado por un hecho que va a pasar en la Cámara, significa que estamos dando por un hecho que este sistema electoral que nos permite elegir a esta Cámara, que es el mismo que va a elegir a la Convención Constitucional, genera incentivos que no son muy buenos. Yo apoyo completamente la idea de distritos uninominales, o como Alemania, la mitad del Congreso con distritos uninominales y la otra mitad con distritos, con un distrito nacional por representación proporcional. Pero bueno, yo he venido argumentando por eso los últimos 20 años y pues nadie nos hizo caso, ni siquiera el gobierno de la presidenta Bachelet, que hizo una reforma que aumentó el número de distritos. Y aquí un punto adicional. Todas las reformas electorales que se hacen en el mundo, lamentablemente, avanzan hacia mayor proporcionalidad, no hacia menor proporcionalidad. Entonces, lo que estamos pidiendo con Rodrigo es algo que sería genial, pero que en realidad en el mundo, ni siquiera en España, en su constitución se pudo hacer. Pato, déjame agregar una cosa ahí. Bueno, primero, se hizo esa reforma, yo no estaba todavía de ministro cuando se votó el fin del binominal, pero creo que yo habría apoyado esa lógica también, porque en ese momento el diagnóstico era muy contra el binominal. Y de hecho, creo que incluso es bueno haber probado que no era un problema del binominal lo que tenemos. O sea, se terminó el binominal y tenemos el mismo problema, o peor, de representatividad, de confianza. Entonces, no era eso. El movimiento tiene que ser distinto a ese. Y además que ahí se criticaba mucho, se apuntaba a una de las críticas por los arrastrados. ¿Se acuerdan cuando habían doblaje? No, aquí pero eso está en hay. todos los sistemas electorales. Eso en todos los sistemas electorales. Sí, pero el punto es que el principal argumento que se daba a la opinión pública terminó siendo bien frustrante porque después quizás ahora tenemos parlamentarios con un 1% que antes teníamos quizás con un porcentaje menor. Había que hacerle espacio a un sector político que no estaba representado. Yo creo que eso era de verdad algo que era necesario hacer. Ahora,
quedó mal armada la cuestión. Eso nos lleva, por ejemplo, a 2 cámaras o 1 cámara. No sé, Pato, qué pensáis tú, pero creo que 2 cámaras hace que una cámara sea la adulta y la otra la no adulta. Y es todo un problema. Si tuviéramos una, ¿sería la adulta o sería la Bueno, gran infantil? pregunta. Sobre riesgo. Ahora, nosotros les contamos que nos enviaron muchas preguntas y todos quienes se inscribieron. Y una cosa que se repite tiene que ver también, ¿qué pasaría o cómo se discutiría eventualmente derecho de propiedad? ¿Qué cambios creen ustedes que podrían hacerse ahí? Porque eso también genera incertidumbre. Yo creo que prácticamente no va a haber cambio en derecho de propiedad. El derecho de propiedad existe en todas las constituciones, en general, diría yo. Es parte, no me acuerdo el artículo exacto, creo que el 47, de la Declaración de los Derechos Humanos en el mundo. Sí hay un área, 2 áreas. Uno son básicamente límites al derecho de propiedad en algunas cosas, pero sobre todo creo que en aguas va a haber harta fricción. No creo que lleguemos a problemas al final, pero el tema de los derechos de agua creo que tiene una carga política hoy día que va a hacer que el tema se discuta intensamente. Y en tema de concesiones, para minería, por ejemplo, eso es fundamental, porque están hablando de inversiones a muy largo plazo. ¿Hay ahí algo que se quisiera tocar? A ver, para ponerlo súper en simple, yo justo estamos escribiendo un libro con una serie de economistas, así que por eso me sé estas cosas medias raras, no es que sepa estas cosas porque sí. Pero el texto constitucional minero hoy día es exactamente igual al que mandó la presidenta Bachelet al Congreso en su propia propuesta de constitución, y exactamente el mismo que propuso el presidente Allende el año 61 y que se aprobó por unanimidad al Congreso. Entonces no es que tengamos cambios tan grandes de régimen a régimen. Es bien impresionante que la Constitución actual dice lo mismo que lo del año 71, excepto por la parte de cuando se nacionaliza directamente. Pero todo el régimen de concesiones, el texto es exactamente igual. Patricio, puede ser que algunas declaraciones, por ejemplo, en algún momento, entonces, ministra Jimena Rincón señaló que el derecho de propiedad tenía una relevancia demasiado fuerte en la Constitución. Declaraciones como esa quizás generaron temores, quizás injustificados en base a lo que nos dicen que podría no discutirse. Sí, yo creo que los derechos de propiedad no se van a tocar porque la gente los defiende, ¿no? O sea, incluso la gente que tiene una segunda vivienda o los que tienen su primera vivienda dicen, no, los derechos de propiedad es algo que yo defiendo. De hecho, ese era el argumento, por cierto, de Karl Marx, ¿no? Marx decía que la clase media al final terminaba oponiéndose a esta revolución porque la clase media tenía cosas que perder. No así el proletariado, que no tenía nada que perder salvo sus cadenas. Yo leía Marx en universidades estadounidenses, y que lo leí cuidadosamente porque acá quedan muchos profesores marxistas todavía. Pero yo no creo que el problema vaya por el derecho de propiedad. O sea, algunos intentarán eliminarlo, pero eso no va a ir muy lejos. A mí me preocupa los unfunded mandates, o sea, las promesas de financiamiento de derechos sociales asociados incluso a un porcentaje del presupuesto. Y hay un precedente en Chile, que es el 10% de las ventas de Codelco para las Fuerzas Armadas. Ese precedente podría ser que se establezca un porcentaje del gasto público o del PIB para educación, para salud, aludiendo a que ya está este precedente del 10% para las Fuerzas Armadas, y eso implicaría no tanto atentar contra los derechos de propiedad, sino pasar por el otro lado, ¿no? Por el lado de que para poder financiar todos esos derechos sociales va a aumentar demasiado la carga tributaria al punto de que nos convirtamos en este argumento del intelectual mexicano Octavio Paz, ¿no? Este ogro benevolente, que termina tratando de ayudar tanto, pero al ayudar termina ahogando a quienes quiere el ogro filantrópico, ¿no? Decía Paz, tratando de ayudar termina ahogando a quienes quiere ayudar. Entonces, mi preocupación no va por el lado de los derechos de propiedad, sino va más bien por el lado de los unfunded mandates, que van a hacer que al final el costo fiscal de la nueva constitución sea altísimo y nos pasemos de esa raya del 50% de la que hablaba Rodrigo, bastante rápido, bastante pronto. Nos llegaron varias preguntas, una de ellas ya por cuestión de tiempo no voy a poder hacerlas todas. Rodrigo, ¿le han propuesto ser candidato a presidente de la República? ¿Aceptaría que lo propongamos como candidato a la constituyente? No, yo no soy candidato a nada, ni quiero ser candidato a nada. Soy feliz siendo profesor, feliz haciendo charlas.
pero este es mi mundo. No, yo converso mucho con políticos y me encanta ayudar a gente que tiene una vocación política más fuerte, pero yo no soy de eso. Quizá ese es el perfil justamente que están esperando de personas que compongan la convención. No, hay que ir a elecciones, hay gente que le gusta la elección. Lo que sí hay que hacer es buscar más gente que lo haga. O sea, yo creo que parte de los que nos están escuchando hoy día son parte de la élite. Y la élite tiene que involucrarse en estas cosas. Tiene que perderle el miedo a la política, participar en cuestiones. Yo creo que es muy importante volver a involucrarse. Entonces, no quiero decir con que yo no quiera ser candidato que no esté involucrado. No. Soy como, el otro día dije, soy como un hincha que está en la galería pegadito a la reja. Yo invito más a hacer lo mismo. Patricio, finalmente también y muy breve, ¿ve espacio para la llegada de un caudillo populista en Chile que aglutine las expectativas desmesuradas de la gente y podamos llegar a tener un liderazgo tipo Evo Morales, Maduro, Correa? Yo creo que los riesgos de Chile van por el otro lado. Yo creo que lo que nos va a pasar con la Constitución es como va a tener tantos unfunded mandates, el riesgo es que termine habiendo una respuesta, el péndulo se pase para el otro lado y terminemos eligiendo en 2025 a un Bolsonaro o a un Álvaro Uribe. No creo que los chilenos se vayan por esta idea de un sueño bolivariano, porque los chilenos ya ven la tierra prometida y saben cuál es, quieren cruzar a esa tierra prometida, no quieren otra tierra prometida. Pero si la economía se frena mucho, si el gasto público aumenta mucho, si no se controla el orden, si hay demasiada violencia, entonces los chilenos van a terminar votando por la reacción, ¿no? Por una reacción más bien de un líder autoritario de derecha, que podría ser un populista, pero un populista de una naturaleza más bien derechista. Yo creo que si nos cargamos mucho a la izquierda en el proceso constituyente, la reacción va a venir después desde la derecha, no por la izquierda. Muchísimas gracias, Patricio, por habernos acompañado a la distancia. Muchísimas gracias, Rodrigo, también. Estuvo súper entretenido. Saludos, Pato. Se hace corto el tiempo. Muchas gracias, Patricio. Bueno, para terminar, quiero dejar con ustedes a la gerenta de división de empresas y sucursales de Banco Vice, Claudia Miranda. Te cedo la palabra, Claudia. Muchas gracias, Bárbara. La verdad es que estuvo muy interesante. Podríamos seguir conversando mucho rato más. Muchas gracias, Rodrigo y Patricio. Muchas gracias a todos por participar. Espero que hayan disfrutado de este encuentro y que puedan sacar el mejor provecho de este seminario que organizamos pensando en ustedes. Nos vemos en una próxima versión de Puentes hacia el Futuro, con un nuevo análisis político o económico de la actualidad nacional e internacional, siempre en manos de destacados expositores y, lo más importante, siempre con una visión hacia adelante, hacia el futuro. Acá está el código QR que les comentamos al principio, para que por favor lo escaneen y respondan la encuesta, que no les va a tomar más de 2 minutos. Es muy breve y para nosotros muy importante. Con esto me despido, muchas gracias y espero verlos muy pronto.